Dios te bendiga, amado hermano, ¿cómo estás? Llegamos nuevamente a un culto, el culto del día domingo, 28 de junio. Acá en nuestros hogares todavía no hemos podido volver a la casa del Señor. Quiero traerte una palabra en este día. Esta mañana me había levantado y con una canción en mis labios. Me acordaba del Salmo 126. ¿Usted se acuerda? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y lo asemejaba un poco, ¿no?, a estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, muy difíciles, donde no solamente nuestro país, sino el mundo entero está complicada la economía, está muy complicada la salud. Hay muchas personas que están sucumbiendo en esta pandemia, con este virus, y hay muchas personas atemorizadas, confinadas en sus hogares, no pudiendo salir. Verdaderamente estamos viviendo algo impensado, algo que no imaginábamos que a nosotros nos iba a tocar, pero bueno, creemos que son las sazones de los tiempos de los cuales Jesús hablaba. Amén. Y bueno, tenemos que estar preparados y tenemos que estar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros ojos espirituales bien abiertos. Y venía a mi mente esta canción y comparaba, por supuesto, los tiempos, ¿no? Cuando el Salmo dice, cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan, seremos como los que ríen, seremos como los que gozan. Y estaban conjugando un tiempo futuro, seremos, con el presente. Ellos tenían un presente muy oscuro, muy negro, pero pensaban en ese regreso, pensaban cuando regresen aquellos que habían ido a la cautividad. Y déjeme decirle que hablaban de la cautividad porque ellos eran el remanente. Cuando los babilónicos atacan Jerusalén, destruyen el templo, destruyen los muros, destruyen la ciudad, se llevan cautiva a ciertas personas, nos llevaron cautivos a todos. Un remanente quedó en Jerusalén. El remanente que quedó en Jerusalén eran personas viejas, personas enfermas, personas de mucha edad, personas que no servían para las tareas, niños que no les podían servir a ellos. Ellos se llevaron a los jóvenes, a las personas adineradas, a las personas educadas que le puedan servir para el propósito de seguir conquistando otras tierras, para prepararlas en su lengua, en su cultura, para ponerlos a trabajar en otras ciudades que ellos iban a ir tomando, iban a ir conquistando en ese tiempo. Entonces, en ese contexto, el remanente era un remanente débil, era un remanente que había quedado en una ciudad sin protección, devastada, con una economía arruinada, con muchos que se habían muerto, y en medio de ese terrible flagelo, de ese terrible momento, ellos cantaban: cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Seremos como los que sueñan, como los que gozan. Y lo llevaba a mis días, lo traigo a nuestros días, y yo digo, qué lindo espíritu, ¿no es cierto? Qué lindo es poder cantar en medio de la adversidad, sabiendo que el mismo Dios que permitió esta pandemia será el mismo Dios que nos haga volver, será el mismo Dios que nos haga retornar a nuestras cosas, a nuestras vidas, que nos haga retornar a nuestras costumbres, a estar juntos en la casa de Dios, compartiendo los cultos, seguir saliendo, evangelizando, seguir teniendo una vida propia, nuestro trabajo, nuestra familia. Qué bueno que podamos tomar de ese espíritu de ellos en un momento muy contrario, en un momento muy adverso,
trayéndolo a nuestros días y tomando el mismo espíritu que tomaron ellos, que tenían ellos, incorporarlo, darle vida, ¿no es cierto?, en nosotros mismos y poder tener esa actitud, cantar en medio de la adversidad. Y cuando leía la palabra, usted se acuerda que el profeta Jeremías le había profetizado al pueblo de Israel que iban a caer en cautividad, que sus profetas ya habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, el pueblo estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo apartado por Dios, y ahora Dios permitía que los babilónicos lo tomasen y lo lleven cautivo. En ese contexto Jeremías empezó a profetizar, empezó a predicar. Primero lo llamó a un arrepentimiento, ellos no aceptaron y lejos de eso continuaron alejándose de Dios, y es cuando Dios al fin hace venir los tiempos malos sobre ellos. Uno de los consejos que Jeremías le daba también le decía que acepten lo que le iba a venir, lo que estaban pasando, que traten de vivir de la mejor forma en cautividad, que traten de adaptarse, de no crearle más dolor al dolor, porque lo que estaba sucediendo en aquel tiempo era lo que Dios había profetizado, le había dicho a Jeremías que iba a pasar. Y al fin llegó, al fin les pasó. En ese contexto se llevan primeramente a los adolescentes, aquellos jóvenes bien instruidos, educados, de una posición acomodada, como lo era el caso de Daniel y sus 3 amigos. Junto con ellos también llevaron a Ezequiel, como para dar algunos nombres que conocemos. Al profeta Ezequiel también cayó en cautividad junto con Daniel, sus amigos y otros tantos. Y entonces, una de las cosas que le decía el profeta Jeremías era que se adapten, que traten de adaptarse al reinado nuevo, al rey Nabucodonosor y al reino de Babilonia. Y lo trataron a Jeremías de traidor, lo trataron de una conspiración contra el pueblo judío. Sin embargo, Jeremías estaba nada más y nada menos que declarando lo que Dios le había dicho. Pero vemos ahora que dentro de ese reino terrenal estaba ahora el reino celestial dentro de ese reino terrenal. Yo le puse al sermón o a la palabra en esta tarde, le puse el reino dentro de otro reino. El reino con mayúscula, el reino de Dios dentro de un reino terrenal. ¿Cómo pueden convivir? ¿Cómo podía convivir? ¿No es cierto? Como personas, y ahora vamos a ir viendo, adolescentes como lo fueron Daniel y sus amigos, que le cambiaron el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo empezaron a convivir dentro de ese reino. Lo primero que ellos no hicieron, fue aceptar una tentación, comer de la comida del rey. A ellos le habían propuesto prepararlos para hacer una tarea específica dentro del reinado. Para eso ellos tenían que comer la comida del rey, ser instruidos en toda la historia, en toda la cultura de los caldeos, en toda la cultura de los babilónicos. Sin embargo, ellos no lo aceptaron. Aceptaron que les cambien los nombres, aceptaron muchas cosas, pero no aceptaron contaminarse, porque para ellos era más importante el reino de los cielos, que estaba incorporado dentro de ellos mismos, los mandatos de Dios, al reino terrenal que le estaban proponiendo ahora. Entonces, fueron transcurriendo sus días, y dice que en un momento dado Nabucodonosor tiene un sueño, llama a los agoreros, llama a los adivinos, llama a las personas que estaban en adivinación para que le dijese el sueño. Ninguno de ellos lo pudo hacer
Es más, estaban amenazados por Nabucodonosor que si no lo hacían, ellos les pedían que les cuente el sueño y después le iban a dar cualquier interpretación. Nabucodonosor no se la dio, le dijo: ustedes tienen que decirme el sueño y ustedes tienen que darme la interpretación. Ninguno de ellos pudo y estaban condenados a muerte. Ahora Daniel también estaba en esa condición, estaba un poco separado, y Daniel se atrevió a decirle: bueno, yo estoy en este reino, pero mi reino es otro. Mi reino es otro. Déjeme, yo le voy a interpretar el sueño al rey. Lo llevan al rey y el rey le pide a Daniel que le interprete el sueño. Y Daniel le dice: bueno, rey, el sueño es muy difícil, yo no lo sé, pero al Dios al cual yo sirvo, le voy a pedir que Él me lo revele, porque Él es el que da todos los sueños. Entonces Daniel estaba tapando el reinado terrenal con el reinado celestial, con el reino celestial. De alguna manera, porque le dijo: este asunto no es un asunto fácil. Este asunto lo puede interpretar mi rey, el reino de los cielos, Dios mismo. Y el rey le dio la oportunidad a Daniel que vuelva al otro día y le dijese el sueño. Entonces Daniel lo primero que hizo, fíjese qué interesante, lo primero que hizo fue acercarse, después usted lo puede leer, fue y se acercó a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que le habían cambiado, y les contó el asunto y le dijo: les pido que estén orando, pidiendo, clamando a nuestro Dios para que Dios me pueda revelar lo que al rey le ha sucedido. De esto depende nuestra vida, nada más y nada menos. No quiero entrar mucho en detalle, pero Daniel fue y le dijo al rey lo que era el sueño, su interpretación. El rey había soñado con una estatua, con su cabeza de oro, con sus hombros de plata, con su cuerpo de hierro, con sus pies de mitad de barro, mitad de hierro, con bronce, seguido de la plata con bronce, seguido del bronce con hierro, y el hierro mezcla con barro, y eran todos los reinados de Babilonia, todo lo que iba a acontecer. No quiero entrar mucho en detalle para que no nos lleve tiempo, pero Daniel le declara el sueño y el rey, conforme, lo puso a Daniel en lo más alto de su reino. Ahora el reino terrenal estaba siendo dirigido por un hombre cuyo reino no era terrenal, sino era celestial. En medio de la adversidad, en medio de la circunstancia difícil, Daniel no permitió nunca que las situaciones que él estaba pasando o las situaciones en donde él se encontraba condicionaran su fe, condicionaran su reino, condicionaran de donde él había venido y cuál era su Dios. Porque lo podía condicionar el temor que había pasado, que si no descifraba el sueño podía morir, como estaban condenados los adivinos, los saberos, que entre otras cosas él le pidió que no los maten, porque solamente el Dios de los cielos es el que podía revelar ese sueño. Entonces no los mataron, quedaron todos vivitos, y Daniel quedó en lo más alto, y Dios quedó en lo más alto a través de Daniel. Luego, después, por envidia, por celo, hicieron una estatua los sátrapas, los gobernadores, y dijeron: vamos a hacer una estatua para que todos adoren al rey. Y bueno, le pareció bien a Nabucodonosor, pero era toda una trampa para que sabían que Daniel no iba a adorar esa estatua. Daniel no adoró esa estatua, le dijeron al rey, y el rey, ya el edicto estaba firmado, que aquel que no adore a la estatua iba a ser arrojado a los leones. A Daniel lo llevaron para arrojarlo a los leones. La condición que Daniel estaba de miedo, esa condición no le hizo alejarse de su Dios. No le hizo alejarse de su Dios, todo lo contrario.
Daniel se puso firme, no adoró a la estatua, sino que él dijo: yo solamente adoro a mi Dios, y entonces arrojan a Daniel al foso de los leones. Al día que venía, el rey se acercó al foso de los leones y le dijo: Daniel, amado, ¿has podido zafar de los leones? Y Daniel le grita adentro: sí, oh rey, porque yo nunca he tenido nada contra ti ni contra Dios. Y entonces el rey dice que tomó a aquellos que habían acusado a Daniel, los tiró al foso de los leones. No habían llegado todavía, que ya los leones habían despedazado a su familia, a su mujer, a sus hijos, lo habían arrojado todo, y ya los leones habían quebrado todos sus huesos y a Daniel no lo habían tocado. Cada momento que Daniel se encontraba en una condición adversa, no lo condicionaba para dejar de adorar a su Dios. Y entonces podemos ver cómo este hombre de Dios, dentro de otro reino, un reino terrenal, podía estar adorando y sirviendo al único Dios que él tenía, al único rey, al único reino que no era de esta tierra, sino que era un reino celestial. Mi hermano, mi hermana, en aquel mismo tiempo también el profeta Ezequiel estaba también dentro de los cautivos, estaba también en cautividad. Y también Ezequiel fue de muy joven, y el transcurso de Ezequiel fue durante esos 70 años en cautividad en Babilonia junto con Daniel. Sin embargo, Ezequiel siguió profetizando, empezó a profetizar, empezó a tener visiones de parte de Dios en una condición adversa, en una condición difícil. Pero eso no lo condicionaba para no adorar a Dios. Eso no lo condicionaba para blasfemar contra Dios. Porque sabía que el profeta Jeremías había profetizado y que iban a estar 70 años, y se tomó un poco de lo que Jeremías decía: miren, traten de no pasarla mal, porque van a estar 70 años, esto es permitido por Dios. Y entonces, lejos de amedrentarse, lejos de achicarse, empezó a crecer como profeta Ezequiel, y empezó a recibir las visiones que Dios le había dado, y empezó a darle a su pueblo, no solamente a los que estaban cautivos, sino al remanente que había quedado en Jerusalén. Terribles hombres de Dios que no fueron condicionados, mi hermano, por el sistema, que no fueron condicionados por las adversidades, que no fueron condicionados por las cosas buenas que les sucedían, porque ellos estaban en lugares de privilegio, Daniel y sus amigos, y calculo que Ezequiel también. Pero que nunca dejaron de adorar a su Dios. Cuando se canta el Salmo 126, es lo que ellos escribieron. Y yo no sé en qué momento de los tiempos lo escribieron, si en el momento que se llevaron a los cautivos, en el momento que estaban por regresar después de los 70 años, o a mitad del tiempo que ya se había cumplido. No lo sé. Pero lo que sé que ellos cantaban y conjugaban: cuando el Señor hiciere volver un futuro que iban a ver, un futuro que de alguna manera iba a volver, un futuro glorioso que ellos estaban esperando. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, seremos como los que ríen, seremos como los que piensan nuevamente en un futuro mejor. En un futuro mejor. El reino terrenal no le condicionaba al reino celestial a lo cual ellos estaban llamados. El Dios pagano, el Dios de ellos, de Nabucodonosor, de los babilónicos, no lo condicionaban. Ellos adoraban al único Dios, a Jehová de los ejércitos. Claro que se habrían sentido mal en algún momento, claro que
estarían pensando en el remanente, cómo habrán quedado. Claro que todo eso estaría en su mente, pero no lo condicionaban. No condicionaban. Y yo quiero que usted se grabe esta palabra en su mente. Nada nos puede condicionar. Un momento adverso en la economía, un momento de temor que estamos pasando en esta pandemia con este virus. Tal vez nuestros trabajos están aflojando, tal vez están cayendo algunos a nuestro alrededor, tal vez algunos familiares ya les está tocando. Nada nos puede condicionar el poder alabar y bendecir a nuestro Dios. Nada nos puede condicionar en seguir teniendo esperanza. El enemigo puede atemorizarte, puede hacerte pasar por situaciones difíciles, te pueden arrojar en el foso de los leones, pero nada puede hacer que tú te alejes de la voluntad de Dios y del pensamiento de saber que Dios está contigo. ¿Estamos atravesando una situación difícil? Sí, claro que la estamos. Sí que estamos atravesando una situación muy difícil. No lo esperábamos. Parecería como que Dios nos hizo llegar hasta acá, en medio de este sistema, en medio de este reino, en medio de este mundo. Y de buenas a primeras ahora nos encontramos con un virus que está golpeando nuestras puertas, con una economía que está mundialmente destrozada. Y no sabemos si van a pasar 70 años, si 7 meses, un año. Algunos dicen que para septiembre se va a terminar, otros que va a pasar para fin de año. Imagínense si estuviéramos nosotros pensando que esto iba a durar o va a durar 70 años. El pueblo de Israel estaba dividido, uno en cautividad, el otro un remanente en miseria, en enfermedad, en angustia, en dolor. Y sin embargo estaban cantando: cuando el Señor hiciere volver a aquellos que se fueron. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. 70 años. Y Jeremías se lo había dicho: mire, traten de vivir esos 70 años, traten de pasarla bien. No le agreguen problema al problema. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo estaremos con esto. Pero déjeme decirle que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Mire, si usted supiera o si yo supiera que son 70 años lo que vamos a tener que estar. Yo creo que 7 meses no aguantamos. Ya la gente se saca los barbijos, ya empieza a tener reuniones, ya empiezan a correr en las plazas, ya empiezan a decir a algunos que el virus es mentira y que qué es este gobierno para tenernos encarcelados en nuestras casas. Y no hace 3 meses hace que estamos. Tratemos de pasarla bien, mi hermano. Jeremías le daba un consejo y a él lo trataron como un delirante, lo trataron como un conspirador, como un traidor. Jeremías le decía: traten de adaptarse, traten de no agregarle problema al problema. Hoy nosotros estamos frente a un gran problema que se le escapó de las manos a todos. Los gobiernos no saben lo que hacer, los infectólogos no saben cómo tratar esto, los médicos no saben cómo tratar a aquellos que están cayendo en las salas de enfermos. Es un momento bien difícil. Pero dentro de este sistema, dentro de este reino terrenal, hay hombres y mujeres que están bajo otro sistema, bajo otro reino, que son los profetas que estaban en el reino de Nabucodonosor, en el reino babilónico. Somos los Daniel, somos los Ezequiel, somos los Sadrach, somos los Mesach, somos los Abednego. Somos los hombres de Dios en este tiempo, las mujeres de Dios en este tiempo, que estamos con este problema. Claro que sí. Pero este problema no nos puede condicionar a no accionar, a tener miedo, a encerrarnos en nuestras casas, a pelearnos
a despotricar de uno, a hablar de otro. Mi hermano, estamos en un problema. Yo no creo que dure 70 años, pero son las sazones de los cuales Jesús habló. Y déjeme decirle que cuando uno lee el libro de Daniel, está tan ligado a los últimos tiempos, al Apocalipsis, a la revelación, que nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, wow, cómo en medio de la cautividad de este hombre que vivió 70 años, fue llevado casi a los 17, saque la cuenta, más de 80 y pico de años tenía Daniel cuando empezó a recibir las revelaciones de parte de Dios de los últimos tiempos, de ahora. Y todo en un momento bajo otro reino, en un momento de cautividad, en un momento adverso. Mi hermano, son tiempos proféticos. Son tiempos donde los Daniel, donde los Ezequiel están acá, están ahora, somos nosotros. No nos puede amedrentar este tiempo. Yo sé que son momentos difíciles, pero muchas veces veo que son más difíciles los momentos que uno crea que de lo cual se está viviendo por la pandemia. Porque si hay una cosa que no tenemos que agregarle al gran problema que tenemos, son los problemas menores, que nos causan mucho más problemas de lo que tenemos. Si ya tenemos un gran problema y le vamos agregando problemitas alrededor, vamos a terminar pateando el tablero, como quien dice. Jeremías se los dijo, se lo anunció, traten de vivir de la mejor manera porque esto es permitido por Dios. Esto va a pasar. Esto se va a ir. Pero tenemos que tratar de quedarnos, de sobrepasar este momento y que nos queden las menos huellas posibles, las menos marcas posibles. No podemos permitir que esto nos deje secuela grande en la familia. Lejos de eso tenemos que aferrarnos al reino celestial, aferrarnos a Dios y tener una vida en comunión con Él, un momento en comunión con Él, como lo que estamos haciendo ahora en este tiempo. Y poder sostener a nuestros hijos, poder sostener a nuestra familia, poder sostener a la iglesia. ¿Cómo hacemos para sostener la fe en este tiempo? Yo le doy gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que el Señor puso en la congregación y nos estamos animando todo el tiempo y dando palabra de parte de Dios. Tenemos una voz profética, mi hermano. Dentro de este reino terrenal, dentro de este tiempo de angustia, tiempo de dolor, tiempo de cautividad, tiempo permitido por Dios. No le agreguemos al problema más problemas. Yo quería hacer esta grabación dentro de la iglesia. Quería grabar y mostrar las sillas y decirle, hermano, volveremos. Cuando el Señor nos hiciere volver a nuestra casa, seremos como los que sueñan, seremos como los que ríen. Y prepararemos los cuartos de escuela dominical para atender a esos niños y tendremos la mejor cocina para darles la mejor merienda y trabajaremos todos juntos y prepararemos el mejor de los sermones y dejaremos que sea Dios quien hable. Somos los profetas en este tiempo. Vamos a volver a su casa, vamos a volver a la casa de Dios. Tener fe, tener esperanza, cuando el Señor hiciere volver, tener esperanza de que vamos a volver.
No son 70 años, no creo que sean 70 años, no sé cuánto el Señor hará, terminará un día de esto, nos levantaremos y esto se irá. Pero mientras tanto, mi hermano, tratemos de vivir los mejores de los días. Tratemos de vivir en una comunión con Dios. Tratemos de vivir en una comunión con mi hermano. Tratemos de aferrarnos a la fe en esta hora, a la esperanza. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Somos los profetas de este tiempo, mi hermano. Ezequiel tenía sueños dentro de la cautividad. Él soñaba. Esas revelaciones que le venían de parte de Dios. Dice que Ezequiel tuvo ese sueño, el sueño del valle de los huesos secos, esa visión. Dice que Dios lo llevó a través en el espíritu y lo llevó por ese valle y vio un montón de huesos y a veces yo digo, Señor, en esos huesos, ¿cuál está el mío? ¿Cuál está el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Huesos que se nos están secando. Sueños desparramados en ese valle. Y dice que lo llevó el Señor y estaban secos y la verdad. Y le dijo a Ezequiel, esta es la casa de Israel. Este es mi pueblo. Y muchos de nosotros, muchos se encuentran de esa manera. Se encuentran atemorizados, se encuentran sin sueño. Sienten que sus huesos ya están secos, que no saben dónde ir, qué hacer. 3 meses que vamos llevando. Tratemos de vivir de otra manera, mi hermano. La situación es difícil, pero tratemos de no... De que la situación no nos gane a nosotros, de nosotros ganarle a la situación. En este reino terrenal, donde todo se está perdiendo, donde todo da igual, tratemos de no entrar en ese juego. Tratemos de ser los profetas del reino de Dios dentro del reino terrenal. Y tener esos sueños que tenía Ezequiel y tener esa revelación que tenía Ezequiel. Mi hermano, mi hermana, ¿tú crees que esta gente, tú crees que estos huesos que están caminando van a vivir? Tú lo sabes, mi Señor. Tú sabes, mi Señor. Tú lo sabes todo. ¿Tú crees que los huesos de mis hermanos se van a levantar? ¿Tú crees que va a seguir esos que te adoraban, que cantaban, que predicaban, que salían a evangelizar? Tú lo sabes, mi Señor. No le agreguemos problemas a los problemas. Preparémonos para cuando regresemos, para cuando volvamos. Déjeme decirle que la iglesia se está hermoseando, los albañiles están trabajando, están terminando, están dejando para cuando volvamos la casa del Señor. Hay esperanza. Hay esperanza. Pronto vamos a volver. Yo no sé cuál es el tiempo que nos llevará, solamente Dios lo sabe. Pero Ezequiel dice que vio todos esos huesos y Dios le pasa la pelota a Ezequiel y le dice, bueno, decir a esos huesos que vivan, que se levanten. Señor, pero dilo, soltá palabra. Soltá palabra de fe en medio de la desesperación. Soltar palabra de esperanza en medio de la adversidad. Cuando el Señor hiciera volver, cuando volvamos, cuando salgamos de esta situación. Dios está esperando a los profetas de este tiempo. Dios está levantando a los profetas en medio de la cautividad. No llevaron profetas, llevaron hombres y mujeres que en medio de las adversidades empezaron a recibir revelaciones de parte de Dios.
El Señor le dice a Ezequiel, dile a mi pueblo que ellos son huesos secos, pero yo voy a levantar una gran nación de ellos, yo voy a levantar un ejército de ellos. Y cuando Ezequiel suelta la palabra, dice que los huesos empezaron a buscar, empezó a buscar a tu hermano. Daniel, cuando tuvo que dar la revelación, lo primero que hizo es acercarse a sus hermanos. Acércate en oración, acércate en clamor, no te alejes. El enemigo quiere tratar de dividir y alejarte para un lado, llevarte para el otro y terminar en un valle seco con muchos otros huesos. ¿Tú crees que vivirán, Ezequiel? Tú lo sabes, Señor. Soltá palabra. Soltá palabra en este tiempo. Claro que es bien difícil, nadie esperaba esta hora. Yo tampoco la esperaba, yo esperaba otra cosa. Sin embargo, en mi mente estoy pensando cuando regresemos, vamos a estar alquilando para abrir nuestro anexo bien fuerte allá en Quilmes. Vamos a ordenar pastores, vamos a hacer que la iglesia se empiece a levantar, vamos a ordenar nuevos predicadores, cuando el Señor hiciere volver. Ni pienso en no vivir lo que viene. Pienso en lo que viene, pienso en lo que ya está. Quiero adelantar los tiempos. Soltá palabra de bendición para tu hermano. Soltá palabra de bendición para nuestro país. Soltá palabra de bendición para el vecino. Soltá palabra de bendición para la iglesia. La iglesia te necesita. Va pasando el tiempo y yo veo cómo hay hermanos que se mantienen encendidos, pero hay otros que van menguando, van aflojando. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Que porque ores una semana, 2 semanas, Dios iba a transformar todo? Dios lo puede hacer. Pero el remanente quedó 70 años orando, esperando que venga la cautividad. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aguantando? ¿O cuánto tiempo le pusiste al Señor? ¿O en cuánto tiempo esperaba que el Señor te contestase? Él tiene la plena voluntad de todo. Y esto mucho tiempo no puede durar. No han podido orar 1 hora, les dijo el Señor. 1 hora no han podido orar. El Señor te está llamando como profeta en este tiempo. El Señor te está diciendo, soltá palabra para que aquellos huesos vivan y aún tus huesos van a vivir. Dice que cuando Ezequiel soltó palabra, los huesos se empezaron a unir, se buscaban uno con otro y se empezó a formar un cuerpo y se empezó a correr tendones, a correr piel, a formarse ese ejército. La cautividad volvió a Jerusalén. En esas mismas calles que fueron restauradas, empezó a caminar el Hijo de Dios. Y hoy está en ti y hoy está en mí. Y aunque estemos en otro reino, un reino terrenal, somos profetas de Él en este tiempo. Y no nos puede condicionar nada. No nos puede condicionar un virus si bien lo respetamos. No nos puede condicionar la economía si bien la necesitamos. No nos puede condicionar para tener un estado de ánimo, una situación de enfermedad. No nos puede condicionar nada. Tenemos que estar más allá de todas esas cosas. Porque el Señor nos sacará. El Señor nos levantará. Volveremos cuando el Señor hiciera volver. Vamos a volver. Y se va a juntar la cautividad con el remanente. Y entonces empezaremos a cantar. Empezaremos a soñar. Empezaremos a proyectar lo que Dios tenía en su corazón y guarda. Mi hermano, esto es permitido por Dios. Y en el lugar donde tú te encuentres en esta hora, déjame decirte que el Señor te puso como profeta, como portador de su palabra. Di la palabra, soltá la palabra.
y esos huesos vivirán. Hermano, que el Señor te bendiga. Pronto nos volveremos a ver. Y que el Salmo 126 se haga real en tu vida. Y que lo puedas cantar en medio de tribulación, en medio de adversidad, en medio de situaciones difíciles. Pronto se terminará todo esto. No pasarán 70 años. Pero el tiempo que pase, trata de vivirlo bien, junto al lado de los tuyos, y no crear más problemas los problemas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Seguimos con la cadena y seguimos conectados todo el tiempo. Que el Señor te bendiga, mi hermano.